Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de este programa Verdades que Transforman, un espacio para crecer juntos de Family Life Costa Rica. Mi nombre es Xochitl López y estoy muy agradecida con Dios de poder estar con ustedes en esta ocasión. Y hoy vamos a continuar hablando sobre un tema muy importante, que es el tema del perdón. Por eso hemos titulado a esta entrega Todos queremos ser perdonados, pero no todos queremos perdonar. Y es que es sumamente común que cuando uno se equivoca, uno quiera que lo perdonen, ¿verdad? Y uno necesite que lo perdonen. Pero también es muy común que cuando es otra persona la que nos ha herido a nosotros, nos cueste perdonar. Eso es natural en el ser humano. Y hoy vamos a hablar sobre ese tema. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre esto. Vamos a empezar por Mateo 6:12, que es parte del Padre Nuestro, del modelo de oración del Padre Nuestro, y que estoy segura de que todos ustedes lo han escuchado. En Mateo 6:12 dice, y perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden o a los que nos han hecho mal. Aquí vemos que dentro del modelo de oración que Jesús le dio a sus discípulos y también nos dejó a nosotros, se incluyó el tema del perdón. ¿Y por qué creemos que se incluye el tema del perdón? Pues porque es sumamente importante. El tema del perdón es un tema liberador, es un tema necesario para la vida de cada uno de nosotros. Y vean que en esta parte Jesús nos dice que le pidamos a Dios, ¿verdad? Que perdone nuestros pecados así como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. O sea, se parte de la premisa de que nosotros también vamos a perdonar a los que nos han hecho mal. Pero bueno, esto no es tan sencillo para nosotros como seres humanos y por eso necesitamos la ayuda de Dios en este tema. Aquí les voy a leer una historia que está en la Biblia, en Mateo 18:21, que Jesús fue el que la contó. Precisamente es una parábola. A Jesús le gustaba hablar por medio de parábolas porque era una forma en que todos, la gran mayoría, podían entender con cosas prácticas del día a día. Y aquí en Mateo 18:21, él cuenta esta parábola después de que Pedro le hace una pregunta. Dice así, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Jesús le responde, no 7 veces, sino 70 veces 7. Y le dice, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que le había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber hecho tú lo mismo con tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso
es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Este pasaje, queridos amigos, es un pasaje bien confrontativo. En realidad aquí vemos que Pedro hace una pregunta y recibe una respuesta que no esperaba. Porque cuando Pedro pregunta cuántas veces debe perdonar, él mismo trata de darle una respuesta a Jesús y le dice 7 veces, ¿verdad? Como diciendo, 7 veces suena mucho, pero Jesús le dice, no, 7 veces no, sino 70 veces 7. Hay toda una enseñanza sobre lo que puede significar 70 veces 7, pero en resumen podemos decir que se debe perdonar las veces que sea necesario. Las veces, todas las veces que nos hagan algún daño, todas las veces que pequen contra nosotros, tenemos que perdonar. Y aquí vemos que inmediatamente, después de que Jesús le dice eso a Pedro, le cuenta la parábola. Y vemos que en esta parábola se habla de un rey, se habla de 2 siervos. Uno que le debía al rey y que le debía, dice que millones de monedas de plata. Aquí vemos que ese rey es tipo de Dios, ¿verdad? Es como está como representando a Dios. Y vemos que estos millones de monedas de plata, este siervo que debía ese montón de millones de monedas de plata, somos cada uno de nosotros, porque nosotros le hemos fallado a Dios demasiadas veces, incontables veces. Y nuestra deuda no la podemos pagar porque sencillamente es una deuda demasiado grande. Por eso es que Dios decide, así como decidió este rey de la parábola, perdonarle la deuda a ese siervo. Dice que él le rogó y que el rey lo perdonó. Pero vemos aquí también que luego este siervo al que le habían perdonado millones de monedas de plata, a su vez era acreedor de un siervo, de otro siervo, ¿verdad? Que le debía a él. Y dice que lo que le debía era miles de monedas de plata. Veamos aquí la diferencia, ¿verdad? No son millones, eran miles de monedas de plata. Y vemos que pasó igual. El siervo deudor le pidió, le rogó al siervo al que le debía que lo perdonara, que le diera tiempo para pagar. Pero este se negó. Y dice la parábola que se negó y que lo puso en la cárcel. Y que entonces por esa razón el rey se enteró y cuando el rey se entera se enoja mucho y le reclama al siervo al que le había perdonado la deuda y le dice, si yo te perdoné a ti la deuda de millones de monedas de plata, no tenías que tú haber hecho lo mismo con tu consiervo. Y dice que lo mandó a la cárcel y, ¿verdad? Y que fue un destino muy triste el que tuvo ese siervo. Pues amigos, esos siervos somos nosotros. Cuando nosotros nos negamos a perdonar un pecado, una ofensa que alguien nos ha hecho, habiendo sido nosotros perdonados de nuestros pecados por parte de Dios, estamos haciendo lo que hizo ese siervo al que el rey le llamó siervo malvado. Porque se nos olvida que nosotros fuimos perdonados. La única manera en que uno puede perdonar genuinamente, de corazón, y tener la fuerza para hacerlo, porque no es fácil, yo lo sé, he tenido que pasar por experiencias duras, muy duras, donde he tenido que perdonar cosas complicadas también, como sé que muchos de ustedes tal vez estarán pensando y estarán diciendo, usted no sabe lo que yo he tenido, lo que a mí me han hecho. Pero amigos, Dios sí lo sabe. Y Dios te puede ayudar a perdonar genuinamente. Dios te puede ayudar a ser libre perdonando. Y es que la palabra de Dios dice en Romanos 12:19, no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré,
dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Y es que, queridos amigos, estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a vencer el mal con el bien. Yo sé que no es fácil. Yo sé que muchas veces uno reacciona, ¿verdad? De manera impulsiva. Y cuando uno ve una situación de injusticia, lo primero que hace es llenarse, ¿verdad? Como de enojo, de, hay como un sentimiento ahí de querer justicia, de querer tomar venganza, querer darle su merecido a la gente, pero eso no es a lo que estamos llamados. Vean que la Biblia dice, no tomen venganza, déjensela a Dios. Y es que el Señor sabe por qué nos deja estos mandamientos. Porque cuando nosotros nos vamos llenando de deseos de venganza, vamos acumulando ofensas sin perdonar, nosotros somos los que nos vamos quedando atados a ese, a ese evento, a esa persona. Y el Señor no quiere que nosotros estemos atados, no quiere que estemos en esclavitud, Él quiere que seamos libres. Y por eso es que Él nos ha dado el ejemplo, perdonándonos a nosotros primero. No de una cosa. El Señor nos perdona todos los días, continuamente, porque le fallamos constantemente. Y Él nos ha dado el ejemplo perdonándonos. De hecho, Jesús, impresionante Jesús, nuestro amado Jesús, nuestro ejemplo a seguir, estando colgado en un madero en la cruz, exclamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la muestra de amor más grande y es el ejemplo más grande de perdón que podemos tener. Por eso es que es tan importante que estemos muy conscientes y oro para que el Señor nos revele a todos que hemos sido nosotros perdonados primero, que se nos ha perdonado muchísimo, que constantemente necesitamos estar siendo perdonados. Y cuando tenemos esa conciencia, podemos tener también un corazón humilde para poder perdonar a los demás. Porque cuando nosotros nos negamos a perdonar a alguien, de alguna manera nos estamos convirtiendo en juez de esa persona y colocándonos en una posición de superioridad respecto a ella. Por eso hablo de que necesitamos tener un corazón humilde para poder perdonar a los demás. Y ese corazón humilde tiene que venir precisamente de nuestra conciencia de que somos perdonados, que nosotros primeramente hemos sido perdonados por Dios. De allí, amigos, es de donde viene la fuerza para hacerlo. Pidámosle al Señor para que nos ayude, nos dé ese amor, esa fuerza, ese dominio propio, y que cada vez que necesitemos perdonar, y no podamos hacerlo en nuestras fuerzas naturales porque no es natural, no es algo que le surja al ser humano solo, sino que eso viene de Dios. La capacidad para perdonar de corazón viene de Dios, que podamos acudir a Él y entregarle a Él, a esa persona, entregarle a Él esa falta que cometieron en contra de nosotros y nosotros poder ser libres de esa situación. Pero bueno, este es un tema que es súper complejo y sobre el que vamos a seguir hablando. ¿Cómo sabemos que hemos perdonado de corazón? ¿Cuáles son los beneficios de perdonar? ¿Qué no es perdonar? Siempre que perdono, tiene que haber reconciliación. Bueno, todos estos temas los vamos a seguir tratando en próximas entregas de Verdades que Transforman. Por eso los invitamos a que se sigan conectando con nosotros, a que no se los pierdan y les damos las gracias
por estar con nosotros en esta ocasión. Hasta pronto.